Clemencia Hernández es una persona nacida en un hogar de artistas, dos personas que se conocieron en el medio del arte en Bogotá, en la época en que Bogotá era la Atenas suramericana. En Bogotá en ese tiempo había mucho movimiento artístico, literatura, pintura, todo lo que tenía que ver con el arte. Entonces, mi padre, que estaba en Bucaramanga estudiando artes plásticas en la escuela, con el maestro Rodríguez Naranjo, se va para Bogotá. Cuando llega a Bogotá, se conoce con Jaime Guillén Martínez, hermano de mi madre, y con Fernando Guillén Martínez, hermanos ellos. Fernando Guillén Martínez, escritor, un personaje muy importante en el ámbito de la literatura y la crítica de arte en Bogotá. Entonces, a través de ellos se conoce con mi madre. Un buen día, Jaime lo lleva a su casa y entonces se conoce mi padre con mamá, y cuando se dan la mano, mi padre dice: esta va a ser mi mujer. Y de ese par de personas nace Clemencia Hernández con 3 hermanos más, el mayor piloto aviador, el segundo, que en paz descanse, que ya falleció, se dedicó a la ingeniería de sistemas, un hombre muy brillante, muy inteligente, y el menor, Diego, que es comunicador social y escritor, orador, cantante, canta bellísimo. Bueno, todos de alguna manera tenemos algo que ver con el arte, con el mundo de la cultura. Bueno, la cultura es todo, ¿no? Pero con el mundo del arte, de las artes. Ese es el hogar de Clemencia Hernández, de ese hogar vengo yo. Además, los hermanos, tanto de mi madre como de mi padre, todos dedicados a la música, a la literatura, a la pintura, y esa es la herencia. Entonces no había escapatoria y de ahí salió este personaje. La obra que está aquí expuesta en este momento se llama Signos Vitales, que es una obra que inicié en el 2019 en la casona de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una galería también muy importante. Decido continuar con Signos Vitales 2021 a partir de la circunstancia de la pandemia. Cuando empieza el confinamiento estricto de la pandemia y que nosotros vemos a través de los medios de comunicación cómo los animales se aíslan, cómo los animales se salen de sus escondites por el hecho de que los seres humanos estamos presos. Entonces uno dice, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Por qué los animales saben que pueden salir, que no les va a pasar nada? ¿Por qué saben eso? ¿Por qué lo perciben? Perciben el peligro en nosotros. Entonces eso me hace pensar en la inteligencia de la naturaleza, que no es racional, y en la inteligencia supuestamente racional, superior, que se supone que es la del ser humano. Cómo la inteligencia que no razona actúa limpiamente, ordenadamente, obedientemente, y el ser humano, que posee el don de la libertad, del libre albedrío, del razonamiento, actúa tan errática y torpemente. Entonces eso me hizo pensar en todo eso y ocuparme y seguir ocupándome de la naturaleza irracional. Entonces me ocupo, ese es el asunto aquí, de esos elementos puros,
que mantienen la vida, que están latentes y que así la pisoteemos, la acabemos, la incendiemos, porque muchos de estos, por ejemplo, esa temática que tengo en el fondo, que es toda la misma, ¿no? Es relacionada con la deforestación, el deshielo del planeta, ¿sí? Y todo eso me hace sentir que el hombre, y se me ocurrió pensar en eso, el hombre, se dice que el ser humano es superior a todo lo que lo rodea, pero el ser humano no puede vivir sin todo lo que lo rodea. La obra que tenemos aquí al fondo es el final de todo el proceso de signos vitales. Llegué a este final, como les decía, como buscando un poco de alivio, que ya tuviera un poco menos color vibrante, y pasando a este color calmo, y me fui hacia el color madera, me centré como en la entraña de la madera, y también hubo digamos, un acercamiento con la situación de la deforestación, como lo dije hace un momento, la deforestación, el deshielo. Tuve la oportunidad de ver en un documental las escenas de los bosques quemados. Aunque esta es una visión microscópica en toda la obra, esta visión me brotó de la escena dantesca de la deforestación y lo que produce la deforestación, el deshielo y, en fin, todo el desastre ecológico que vivimos en este momento y que si no la detenemos vamos al desastre total. Entonces, por eso esas tonalidades, y fuera de eso, irme a las entrañas, a la raíz, a la esencia, en donde se ve la vena dolorosa de todo ese proceso, ¿no? Eso es esta parte de la obra, y le pongo entorno extremo. Entonces, la obra que está allá en primera instancia es entorno extremo 1 y esta entorno extremo 2. La obra que tenemos aquí atrás es precisamente la manifestación interna de mi necesidad de expresar la pureza de la naturaleza irracional, de la naturaleza pura, que por eso es blanca, y se llama sonda cuántica porque es infinita. No quiero que eso tenga fin, e indudablemente es algo que nunca va a tener fin. Es un concepto manifestado a través de esa huella indeleble, ¿sí?, de la naturaleza que se mantiene limpia. Cuando empieza signos vitales, empiezo a hacer la investigación del mundo microscópico. Entonces me sumerjo buscando, investigando, y me encuentro con la selva microneuronal, el circuito neuronal. Esto que se ve aquí al fondo son circuitos neuronales, que es la selva esa que tenemos en el cerebro, que es lo que hace que entremos en conexión. Es la parte eléctrica, digamos, del cerebro. Son los circuitos que hacen que nuestro cerebro funcione, ¿sí?, se mantenga alerta. Eso es lo que tenemos aquí al fondo. Entonces, al ver esa maraña de circuitos, pues sentí la necesidad de expresarlo
con el blanco y el negro como un negativo, porque a partir de la investigación que hice, eso fue lo que vi. Entonces lo manifesté. Esto es un negativo, prácticamente, de todo eso. Desde luego no pretende hacer una representación gráfica, sino que yo a partir de esa investigación, pues me dejo llevar por la imaginación, como en el resto de la obra. Nada es representativo, nada es una célula específica, ni la que nos enseñaron en el colegio, etcétera, sino que mi visión es como si yo pongo el microscopio, pongo un elemento y lo que aparece allá en el fondo me deja ver un universo y yo lo interpreto a mi manera y lo expreso a mi manera. Aquí en esta obra es cuando empiezo a centrarme en el núcleo de lo que quiero expresar. Entonces, parto del elemento como objeto principal, pero lo que se ve hacia afuera, lo que rodea ese elemento, es ya la expansión microscópica, en macro. Por eso se ve la extensión de las franjas en un movimiento bastante continuo, tanto que uno al verla siente que como que salta un poco, ¿no? Y la idea es hablar de la telepatía cósmica, porque precisamente en esos momentos estuve pensando sobre el hecho de que nosotros pudiéramos estar más avanzados en el aspecto telepático si hubiera más pureza y más limpieza espiritual en el ser humano. Bueno, la obra que tenemos aquí al fondo es inspirada por la belleza profunda de la naturaleza, la entraña que mantiene la vida, que está latente y que el ser humano no alcanza a ver o que no quiere ver porque se deja llevar por lo que tiene encima, lo que tiene más cerca, por lo que roba la atención y que impide que se detenga en la mirada interior, en la mirada de adentro. Entonces, esa belleza, aunque la idea no es precisamente hablar de la pura belleza, es inevitable que lleguemos a ese punto, porque indudablemente cada elemento que compone o que componen estas obras que estamos viendo al fondo se traduce en belleza. El color, el contraste, la luz y la armonía son el sello dominante. Y cualquier elemento de la naturaleza que nosotros miremos hasta lo más profundo está impregnado de profunda belleza.